Bien, muchachos, entonces esta grabación es para las personas que no pudieron o no pueden conectarse para que después la consulten y vean, bueno, la explicación de la tarea y las dudas que tengan, pues queden resueltas, ¿sí? Vamos a recapitular de rápido. Estábamos hablando de las características jurídicas de estos documentos. Hablamos pues de que la factura está regulada o sus principios jurídicos están dentro del Código Fiscal de la Federación en su artículo 29 y 29A, y su definición en ley, aunque nosotros la conocemos en el medio coloquial como factura, en ley es un comprobante fiscal digital por internet, CFDI, ¿sí? Para saber las características en el código que la definen y los elementos que debe de tener para elaborarse correctamente están dentro del 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Para ello vamos a consultar la ley, que es esta, el Código Fiscal de la Federación. Acá está. Sí, ya dijimos que lo elaboran la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y de esa forma se aprueban las leyes. Nos vamos a ir al 29A para hablar un poquito y que ustedes sepan cómo está estructurada esta ley, para que vean que sí tiene un fundamento jurídico, que de hecho ustedes en su tarea ya lo investigaron y saben que es verdad. Por aquí yo ya lo tengo señalado, nada más que está muy grande. Déjame llegar, ya casi llegamos. Aquí está, ¿sí? Aquí, muchachos, nos dice que existe la obligación, o cuando la ley lo dicte, debemos de expedir comprobantes fiscales, ¿sí? Que de alguna forma se conocen como CFDI, ¿sí? Entonces, el artículo 29 aquí nos está diciendo que cuando las leyes fiscales establezcan obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, ¿qué quiere decir? Por los actos de comercio, por la compra-venta, por los servicios que ofrezcamos, por los ingresos que yo estoy recibiendo por esos servicios o ventas, tengo que emitir un documento digital a través de la página de internet, ¿sí? Del SAT. Que todo pues ahora ya es digital, ya no es de que mandes a la imprenta a hacer un blog de 1000 facturas y vayas al SAT por ciertos folios para emitirlas, no, ya a partir de internet ya se puede hacer. Pero, ¿qué necesito para yo emitir un comprobante fiscal? Pues aquí ya también nos está diciendo la ley que necesito contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. Sí, son requisitos que debo de yo cumplir o tener para poder emitir esta factura, ¿sí? Y aquí está pues todos los demás requisitos que yo debo de cumplir para poder emitir el comprobante fiscal. Cumplir lo que dicta el 29A, que son los requisitos que debe de contener la factura. Asignar, por ejemplo, aquí el folio al comprobante fiscal. Validar el cumplimiento, los elementos que realmente los tenga la factura. ¿Esto quién lo va a validar? Pues si yo lo hago por la página del SAT, pues antes de su expedición, el SAT tiene mecanismos para integrar y para validar todos estos requisitos, ¿sí? Pero bueno, es como lo más general del 29 que podemos rescatar. Y aquí el 29A nos dice los requisitos que debe de cumplir el comprobante fiscal, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir así como que muy general, les voy a explicar cada punto para no detenernos en leerlo, porque al final pues es un nivel técnico. Y bueno, nos dice que en primer lugar pues debe de tener el RFC de quien lo expide y el RFC a quien yo se lo estoy emitiendo, ¿sí? Así como el domicilio del lugar de mi negocio y de la persona a la que yo le estoy vendiendo. Tiene que tener un folio, tiene que tener un sello digital, que esos se integran mediante internet. Yo, al tener mi firma electrónica,
y emitir cada CFDI, pues se va a integrar un folio y un sello digital. Sí, que mediante internet y mecanismos internos el SAT a mí me está dando para integrarlos a cada factura que yo hago. Lugar y fecha de expedición, ¿sí? El código postal es muy importante también para saber a qué circunscripción o área geográfica estoy haciendo yo la venta. Ya dijimos el RFC de la persona a la cual estoy expidiendo. Todo esto pues es una explicación para ciertas situaciones que pudieran pasar si no tengo el RFC, no nos vamos a detener ahí. La cantidad, acuérdense cuando yo les decía, deben de decir cuánto están vendiendo, qué unidad de medida. A ver, ¿quién me dice una unidad de medida que utilizamos en una factura cuando practicamos el llenado de documentos fuente? Kilo, Ajá, ¿qué más? Pieza. Si yo le estoy haciendo contabilidad a Bodega Aurrerá, ¿qué unidad de medida voy a poner? ¿Piezas? No, si yo le estoy dando un servicio de contabilidad a Bodega Aurrerá, ¿cómo voy a poner yo en mi factura de honorarios en unidad de medida? ¿Servidor? Servicios. ¿Sí? Yo estoy brindando un servicio, ¿sí? Entonces mi unidad de medida va a ser cantidad 1, unidad de medida, servicios, concepto, honorarios del mes de abril 2021 por servicios contables y de auditoría a tal empresa, ¿sí? Entonces, fíjense, eso no es de que yo les dijera, se tiene que hacer así, no. Se fijan que todo tiene ya una explicación del por qué tiene que venir todo eso, porque está en ley. Porque si yo no lo cumplo, mi factura no va a tener validez. ¿Y qué va a representar para mí? Para mí no va a ser un ingreso que declare y pues va a decir, qué chido, ¿no? Voy a pagar menos impuestos si me dan de baja esa factura. Pero ¿para quién va a ser el perjuicio? Para la persona a la que yo le estoy vendiendo, porque no se va a hacer deducible esa compra, ¿sí? Es decir, yo vendo zapatos. En vez de piezas le pongo kilos, ¿no? 1000 kilos de zapatos. Pues vendí 100,000 pesos. No, pues el SAT me va a decir, esta factura está mal. Pues bien, bueno, pues no la declaro. No declaro 100,000 pesos, no voy a pagar impuesto por esos 100,000 pesos yo que recibí el ingreso. Pero la persona que me compró los zapatos, como la tiene que hacer deducible, es decir, de sus ingresos, restarle las compras o gastos que tuvo, no la va a poder meter. Entonces esa persona pues va a tener una base de ingresos mayor y va a pagar más impuestos. Y entonces todos estos elementos se deben de cumplir, si no las facturas no tienen validez, ¿sí? La mercancía que estoy vendiendo, la descripción, y bueno, pues lo que ya vimos en el llenado de facturas, ¿sí? Aquí son unos supuestos que también pues son muy particulares. Si se caen en ellos, pues ya sabemos dónde acudir, ¿sí? No es necesario, es casi imposible que una persona, pues lógicamente se aprenda todo lo que dice una ley, pero lo que sí debemos de quedarnos es dónde podemos encontrar los elementos para yo fundamentar el por qué estoy haciendo una factura de tal forma, o qué pasaría si yo hago de una forma errónea un documento de estos que tienen efectos jurídicos, ¿sí? Efectos jurídicos que están en ley, que están regulados, y que si yo no los hago de una forma que dice la ley, voy a tener penas, multas, que van desde dinero hasta cárcel. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y pues bueno, todo esto, lo demás, pues ya está muy general. Aquí ya hablan de las importaciones, que eso pues no nos interesa a nosotros ahorita. Ya es todo un apartado ya muy particular de aduanas. Y pues bueno, aquí, muchachos, yo solamente les quiero mostrar que la factura está regulada por el 29 y 29A. Y aquí están los elementos que deben de cumplir, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos esto,
que son los requisitos en ley, los conceptos que debe de tener. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué tenemos que ver? La pena o el castigo. Ajá, O el castigo en su exactamente. elaboración. ¿Sí? ¿Ustedes creen que vivimos en un país que si hacemos algo mal, no pasa nada? No, en todos, casi en todos lados se hace algo mal y pues es ilegal, pues. Para ¿No? todo hay una pena. Digo. Sí. Por ejemplo, de aquí, ¿a quién le han quitado su moto? Yo manejo moto, pero nunca me la han quitado, pero a unos primos sí se las han quitado. Ok. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? O sea, el uso del casco, el no tener licencia, también está regulado en ley, en la Ley General de Movilidad del Estado de Jalisco, la Ley de Tránsito, porque no respetamos una ley, un artículo que está ahí, una regla, pues vamos a tener una sanción. ¿Y qué es? ¿Una multa o la remisión del vehículo a un resguardo del gobierno? ¿Sí? Entonces, también lo mismo pasa con las facturas, ¿sí? En el mismo Código Fiscal de la Federación, que así se va a abreviar, cuando ustedes vean así, está hablando del Código Fiscal, también nos dicta las multas o las penas que puede haber, ¿sí? Entonces nos vamos de nuevo al Código Fiscal y en el 83, cuando ustedes vean así, artículo 83 y vean estas letras en romanas, quiere decir que es el artículo 83 y es la fracción 7, la fracción 9 y la fracción 13, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a ese artículo, grábense qué fracciones son, vámonos al 83, déjenme ver si aquí, dándole 83, la máquina está muy viejita, entonces no, aquí va a estar 82, casi llego al 83, 82A, 82B, 82C, 83, ¿sí? Este artículo, muchachos, si se fijan aquí lo que nos dice, a ver, ¿quién está dormido? Noelia Maciel, ¿me ayudas a leer por favor lo que dice ese artículo? A ver, un mensaje, no, Noelia no está, creo que se fue, déjenme ver. Permítame, Leodoro, déjame hacer una anotación. Pero sí, ayúdame por favor a leer. ¿Yo? Sí, levantaste Bueno. la mano, ¿no? Sí. Okay. Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en ejercicio de facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código son las siguientes. Ajá, hasta ahí, gracias. Aquí nos dice entonces que son infracciones, son de alguna forma delitos. El hecho de... ¿Quién habló? El hecho de no cumplir con ciertas obligaciones que nos dice el Código Fiscal, y dentro de estas hay varias obligaciones que si no se cumplen van a tener una sanción. Pero al hablar de facturas de CFDIs, la fracción 7 es la que nos dice que es un delito, el no expedir, aquí nos dice no expedir, no entregar comprobantes fiscales a los clientes, ¿sí? Aquí de lleno nos dice que si no hago esto es un delito y voy a tener una sanción, ¿sí? Ya todo lo demás, pues está de más leerlo, no le encuentro
importancia. Ahorita solamente estamos viendo los fundamentos, las características jurídicas y que sepan que realmente existen penas y multas, ¿sí? Aquí también en el 9 nos dice que también hay una multa por expedir CFDIs poniendo un RFC distinto a la persona que adquiere el bien, ¿sí? Es decir, pues por ejemplo, si Jesús Eliodoro me está comprando un celular y yo por omisión, por error o con dolo, es decir, con toda la intención de decir, pues no se la voy a emitir a él la factura, se la voy a hacer a un hermano para que él la meta de deducción en su contabilidad. Pues eso es un delito, porque la persona, mi hermano, realmente no está comprando el celular, lo está comprando Eliodoro, y en algún momento Eliodoro se va a dar cuenta y va a levantar la mano y va a decir que se lo haga de nuevo. Entonces es un delito. Y si se llega a enterar primero el SAT, pues como decía acá arriba, ¿sí? Durante el periodo de comprobación, que a mí me esté revisando mi contabilidad del SAT y se dé cuenta de eso, pues ahorita vas a ver a lo que te vas a enfrentar, ¿sí? A las multas que puedes tener. Entonces dijimos aquí también el 18, ¿sí? Nos habla también de los CFDIs. Cuando yo en mi contabilidad también emito facturas que no son reales, es decir, facturas chocolates que se les dice. Hay personas que hacen facturas sin haber vendido nada, ¿sí? Solamente por hacerle un favor a otra persona para que haga deducible de su contabilidad y no pague tantos impuestos. Cuando yo tengo un negocio y hago facturas apócrifas o que realmente ni vendí nada y nada más las estoy inventando, porque hay personas que se dedican a eso y se hacen ricas de eso. Yo, por ejemplo, trabajé en Guadalajara, no voy a decir nombres de despachos, pero había personas en ese despacho, los dueños, que realmente las ganancias que tenían no eran por llevar la contabilidad de las empresas o de las personas. Sí, tenían dinero porque hacían todo un esquema de empresas que ni existían, pero hacían facturas falsas y se las vendían a otras personas y les pagaban por hacer esas facturas. Entonces, imagínense, por hacer una factura de 300,000 pesos, este facturador ya se estaba ganando 30,000 pesos, ¿sí? Entonces, ese es un negociazo que las personas muchas veces se ven tentadas a hacer, pero son delitos al final de cuentas, ¿sí? Entonces, bueno, si se fijan aquí, muchachos, el 84 nos dice que a las personas que cometan que caigan en infracciones relacionadas de las que hablábamos acá, ¿sí? Ya vimos que son muchas, pero ya vimos también las que son relacionadas a las facturas, van a tener estas penas, ¿sí? Pongan atención en las fracciones de las que hablamos. Hablamos de la 7, hablamos de la 9 y hablamos de la 18, ¿sí? Aquí están las penas y las multas por haber cometido una infracción según la fracción, valga la redundancia, de las que están acá. Por ejemplo, nos vamos a ir a la fracción 7. Se derogó. Bueno, nos vamos a ir a la 9, ¿sí? Aquí el 10 nos dice de 3 a 5 veces el monto o valor señalado en el comprobante fiscal digital por internet que ampare el donativo a la comprendida en la fracción 11. Bueno, aquí no, ya se me fue, disculpen. Déjenme déjenme buscar. Profe, Mande. disculpe, ¿qué significa por qué se deroga o derogó? Se deroga. Sí. Deroga. Ok. Mira, cuando existe una ley y de repente el Poder Ejecutivo, ya sea el presidente o los mismos diputados, tienen una iniciativa de reformar o de hacer una revisión de nuevo a una ley, ok, bueno,
dicen, ok, vamos a revisar o vamos a reformar de nuevo, vamos a reformar una ley, ¿no? Entonces, bueno, se ponen a discutir la ley. Si encuentran, por ejemplo, en este caso, que a lo mejor la multa o la pena que se estaba imponiendo a cierto delito era exagerada, o quizá ese delito ya se crearon controles que pues ya es imposible que alguien caiga en ese delito, pues ya esta fracción o este artículo ya está de más en ley, porque ya nadie va a caer en ese supuesto. Entonces, ¿qué hacen? Es como una forma de quitarle también elementos o apartados a una ley. Pues, ¿qué hacen? Se deroga. ¿Qué quiere decir derogar? Pues se elimina, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que se deroga en ley, es que se eliminó ese apartado o ese artículo de la ley, porque se sometió la ley a una reforma, una revisión de nuevo por la Cámara de Diputados, y llegaron a un consenso en el que todos votaron y dijeron, ok, lo vamos a eliminar. Y ya, se quita de la ley, ¿sí? No se quita totalmente la fracción porque ya traía un historial de uso o que se había aplicado antes. Ahí se deja como histórico, ¿no? La manchita o el hecho de que existió esa fracción, pero ya a la actualidad o desde la fecha en que se reformó ya no tiene validez. ¿Sí me explico? Jesús, ¿me explico? ¿Mande, maestro? Sí, No, ya le digo a entendí. Jesús que si me explico de lo que preguntó. Sí, entendí, profe. Ok, bien, entonces regresamos y habíamos dicho aquí en la 18, por ejemplo, si nos vamos a la 18, nada más que me está dejando mal esto. Ok, aquí se fijan, dice, cuando se trate de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 1, 2, 3, y por ejemplo el 18, que el 18 yo les decía que era de las personas que hacían facturas falsas, nos dice que van a tener una sentencia firme, ¿sí? Por alguno de estos delitos. ¿Qué quiere decir? Pues que si van a tener una pena, ya sea económica, que va desde el 100% al 150% de las cantidades que hubieran facturado mal. Denme un segundo, ¿eh? Gracias. Sí, por ejemplo, aquí, ¿qué quiere decir al 100 al 150%? Es decir, si yo emití una factura falsa con un valor de 300,000 pesos, pues el SAT va a decir, ok, pues como hiciste esta factura por 300,000, te voy a cobrar el 100% del valor de esas cantidades, de esas facturas, de esos montos que tú facturaste mal. Pues también tu multa va a ser de 300,000 pesos, ¿sí? Ese es el 100%. O del 150%. ¿Cuánto sería el 150% de 300,000 pesos? Son 400,500. Ajá, 450,000, ¿sí? Sí, 450,000. Ok, entonces, ¿se fijan cómo es tan pesada que sería la multa por incurrir en esos delitos? Entonces, adiós. No se van a grabar todo esto, ni yo me lo grabo, ni nadie, o sea, solamente a alguien que esté ahí muy metido en el código fiscal, pero quédense con eso, muchachos, ¿sí? Que cuando ustedes necesiten encontrar qué multa o qué ley habla de las facturas de los CFDI, es el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Entonces, ya vimos las características jurídicas de un CFDI. Ahora, a ver, ¿dudas, muchachos, de la factura, de las características jurídicas? Pues yo entendí bien. Sí, qué bueno, qué bien. A ver, Alexia Garibay. Mande. ¿Le quedó claro las características jurídicas de un CFDI? Sí. Sí, a ver. Sí. ¿Qué artículo me habla a mí
de lo que es un CFDI dentro del Código Fiscal? Alexia. A ver, ¿quién le quiere ayudar a su compañera Alexia? Porque comenta que sí entendió, pero yo creo que no. ¿El nombre del artículo o el número? El número. El 29A Sí, correcto. ¿Y cuál otro? y el 29. Ajá, perfecto. ¿Y qué artículo nos habla de la pena que puede haber por emitir CFDIs de manera incorrecta o apócrifos? Joel Hernández. A ver, Jesús. El código, el artículo 83, Uh-huh. código 7, 18 y 13, creo. Ajá. Son fracciones, ¿eh? Esas. Fracción, sí. Ajá, fracción. Bien. Ok, entonces ahora, muchachos, nos vamos a ir más rápido en el pagaré, ¿sí? Aquí, bueno, la ley que nos habla de, o que regula más bien los pagarés, es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? Nos vamos a ir a esa ley y vamos a ver que realmente sí están ahí, sí están regulados. ¿Quién de ustedes al hacer la tarea sí consultó esta ley? ¿O realmente nada más en algún artículo o documento en internet lo encontró? A ver, Sofía Novoa, ¿dónde encontró usted la información? Muchachos, ¿qué les pasa? ¿Están dormidos o no están? ¿O qué onda? ¿No? ¿Dónde está, profe? A ver. Entonces, aquí, muchachos, nos dice que dentro de esta ley, en el del 170 al 174, nos habla de los pagarés, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a la ley, nos vamos a ese artículo y vamos a constatar si es verdad, ¿sí? Que nos hablan esos artículos de los pagarés. Y si se fijan, aquí está, ¿sí? En el capítulo 3 nos habla del pagaré, ¿sí? Nos dice el documento que cuál es la definición de un pagaré. Realmente aquí en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no nos da una definición de pagaré, pero pues nosotros ya lo vimos, ya sabemos lo que es un pagaré. Y Andrea Lisset, ¿me puedes decir qué es un pagaré, por favor? Un documento donde se le hace la promesa a la persona que lo hizo de que, de que lo va a pagar. Le presta dinero y lo va a pagar. Ajá, sí, tiene la idea. Más bien es un documento con efectos mercantiles, ¿sí? Que es utilizado para yo deudor, o sea, yo que recibo el dinero, yo lo hago y firmo de que te voy a pagar a ti, estoy haciendo una promesa de pago, de pagarte a ti cierta cantidad en cierta fecha, ¿sí? Entonces, un pagar es un documento en el que la persona que se llama deudor emite este documento a otra que se llama acreedor, constatando que yo voy a pagarle cierta cantidad en cierto momento, ¿sí? Ya si no lo hago en cierto momento, pues ya también se aplican ciertas reglas, ciertos intereses que van a correr según los días que transcurran hasta que yo le pague, ¿sí? Entonces esa es la definición de pagaré, ¿sí?
A mí no me gusta grabarme literal las definiciones como vienen en ley. Muchas veces nosotros podemos expresar lo que es algo con nuestras palabras, sin decir barbaridades, lógicamente, pero creo que es una forma de aprender mejor las cosas, ¿sí? Porque si no, nada más vamos a parecer que somos máquinas o computadoras y repitiendo lo mismo que dice el libro. Sí, hay que estudiar, hay que leer. Dime, Leodor. Bueno, pues en un pagaré no es tanto como que una promesa ya, ¿verdad? Es también diríamos que es como que una obligación Uh-huh. y y pues es una obligación ya, si pues si se pasa el tiempo, pues es como que, bueno, en mi opinión es como que se hiciera como que una pequeña, un pequeño aumento de lo prestado por pasar a cumplir esa fecha con la que nosotros, bueno, con la que nosotros nos arreglamos bueno, esa es mi opinión. Te comprometiste, ¿no? Sí, Ajá, con la que me comprometí. sí, mira, muchas veces lo encontramos así como promesa de pago, porque es como me estoy comprometiendo, ¿sí? O sea, comprometer es una palabra también que está como formada por una promesa, ¿no? Un compromiso. Entonces, te voy a pagar, sí, pero no es nada más porque seas buena persona o porque te digo que sí te voy a cumplir. Ok, confiaré en ti, pero también la ley me está protegiendo, ya es una obligación, ¿sí? Es lo que decías tú, ya no es tanto promesa, es como una obligación, ¿sí? Pasa de promesa a ser obligación desde el momento en el que lo estás llenando y ya lo firmas, ya tiene un valor jurídico, ¿sí? Si no me pagas, pues te voy a cobrar intereses o en su caso voy a meter una demanda y te voy a embargar, ¿sí? Ahí ya hablamos de las penas o de los castigos. Entonces, ahí nos quedamos con esa definición de lo que es un pagaré. Y pues también, ¿no? Aquí ya pasando a los requisitos que debe de cumplir, que debe de tener ese pagaré, pues ya aquí nos dice que es el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Nos vamos entonces a esa ley y aquí nos dice, ¿no? Los requisitos que debe de contener. Y, por ejemplo, segunda llamada, Sofía Novoa, ¿me ayudas a leer, por favor, los requisitos que debe de tener el pagaré? ¿Lees, por favor, el artículo 170? Sofía, por favor, ¿estás ahí? Ok, bien. Entonces, a ver, otra persona. Getsemaní, Moya, ¿me ayudas, por favor? Yo, profe. Oh, ¿quién dijo yo? Noelia. Ah, Noelia, por favor. El artículo 170. Sí, por favor. El pagaré debe contener 1. La mención del pagaré inserta en el texto del documento. Uh-huh. 2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 3. Uh-huh. El nombre de la persona a quien se ha de hacerse el pago. Uh-huh. 4. La época y el lugar de pago. Uh-huh. 5. La fecha y el lugar en la que se suscriba el documento y 6. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego en su nombre. Ajá. Bien, gracias, Noelia. ¿Te fijas que estos elementos los hicimos en la práctica del llenado del pagaré? Si se fijan, estos elementos en las fichas que llenamos o las documentos ya que vienen de imprenta, todos estos requisitos ya vienen ahí. Sí, porque ya de antemano ellos saben que deben de cumplir con estos elementos y si no lo contienen, no tiene validez el pagaré. Y, por ejemplo, un pagaré sin firma, pues, oye, ¿a quién le voy a cobrar? ¿No? O de la persona a la que me va a pagar, pues también. La fecha y el lugar donde me va a pagar, pues también debo de ponerlo ahí, ¿sí? Entonces, aquí, muchachos, están los requisitos que debe de contener el pagaré. Todos los demás artículos
ya hablan de situaciones, ¿sí? Que pueden recaer las personas que no pagan o cómo se pueden exigir. Por ejemplo, aquí, si el pagaré no menciona la fecha de vencimiento, se considerará que se debe de pagar a la vista. ¿Qué quiere decir? En cualquier momento, en cualquier lugar, yo le puedo decir a Noelia, si no pusimos fecha y me lo firmó apenas ayer por 10,000 pesos, Noelia, ya quiero que me pagues hoy. Entonces, mucho cuidado con las fechas y de dejar en blanco un pagaré de cuando vence, porque te lo pueden hacer efectivo en cualquier momento. ¿Sí? Aquí dice que bueno, tienen un periodo, ¿no? También dice, los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues si mi pagaré vence, por ejemplo, el día de hoy, yo todavía tengo 6 meses para hacerlo válido, para presentarlo, para exigirlo. ¿Sí? Y pues también vienen acá más cuestiones, más situaciones en las que pues debemos estar conscientes o cómo lo maneja la ley para poderlo aplicar. Por ejemplo, aquí ya nos habla de los intereses, ¿sí? El descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en este, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos, a falta de esta estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en el defecto de ambos al tipo legal. ¿Qué quiere decir? Aquí yo al inicio puedo pactar qué interés moratorio le voy a aplicar si no me paga, que puede ser por día o por mes. Si no se hubiera pactado entre el deudor y el acreedor un interés, aquí el interés pactado, pues me voy a ir al interés que dice el tipo legal, al que dice la ley. ¿Sí? Hay un apartado en la ley también que dice que cuando una persona no paga a cierta fecha, va a correr un interés moratorio, que ese lo estipulan los diputados. ¿Sí? Entonces, pues hay esto, o lo pactas o se van a ir al del tipo legal, al de la ley. Entonces, todo, muchachos, todo está bien estipulado en la ley, ¿sí? No, casi en las leyes no se les escapa nada, y cuando se les escapa es el llamado laguna en ley. No sé si han escuchado eso, la laguna en ley. No. ¿No? Ok. Cuando ustedes escuchen que hay una laguna en ley, es porque hay una situación que la ley no está contemplando, ¿sí? Y entonces hay abogados muy listos que se dedican a veces a eso, o que se saben también la ley, que dicen, mira, dale por aquí, hazle así, que al cabo la ley no lo está contemplando. Y hay un dicho, muchachos, en el argot jurídico, en las leyes, que dice, lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Entonces, si la ley no me dice que esto no lo debo de hacer, pues lo hago, no está prohibido, no hay una ley, no hay una multa, no hay un castigo. Entonces eso es una laguna en ley. Cuando hay una situación que para mí debe de estar sancionada o debe estar estipulada en ley, pero no lo está, es una laguna en ley. Entonces, es eso, muchachos. Y ya, pues bueno, nos vamos por último acá, donde dice que la pena o castigo por infringir en su caso, en su elaboración o uso. En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no hay un apartado como en el Código Fiscal que hable de penas, ¿sí? Para eso se remite al Código Penal de la Federación, que es otra ley, ¿sí? Déjenme abrirlo. Es el Código Penal, en el artículo del 244 al 245, nos dice, déjenme que se abra, y ya es la última parte de la explicación de la clase. Déjenme que se abra. Está lento esto. Ok, aquí está. Es otra ley, Código Penal Federal.
nos vamos al artículo que estábamos viendo, que dijimos donde vienen las multas o los castigos. Ya casi llegamos. Aquí, por aquí está. Aquí está, miren. Falsificación de documentos en general, ¿sí? Cuando yo un pagaré lo hago con cierta ventaja a mi beneficio, o no le incluyo un elemento, o lo firmo de una forma incorrecta, que digo, le pedí 100,000, pero lo voy a firmar diferente, ni me checó el IFE, ni me checó cómo firmo realmente. Pues bueno, ahí ya estoy cometiendo un delito, y aquí si se fijan, me ayudan a leer el artículo 243, por favor, hasta donde yo les estoy marcando. Por favor, ¿me ayudas, Edwin Terrones, a leerlo? Yo le ayudo, profe. A ver, Miguel. Y ahorita vamos con él. El artículo 243. Sí, por favor. Ok. El delito de la falsificación se castigará tratándose de documentos públicos con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 300 centena de días. Multa. En el caso de documentos privados, con prisión de 6 meses a 5 años y de 180 a 370 días de multa. Gracias. Se fijan que aquí nos está hablando de dos formas de documentos públicos y documentos privados. No nos está hablando específicamente del pagaré, pero ya sabemos que es un documento y que al tener efectos jurídicos, pues tiene aplicación de leyes que también imponen multas o penas. Sí, un documento público, ¿qué sería? Pues a lo mejor en el llenado del formulario para un pasaporte, ¿no? Es un público. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el trámite ante una dependencia del gobierno. Si yo ahí pongo que pues no tengo 30 años, tengo 25, que no me llamo Roberto, que me llamo Juan, y para eso pues yo tengo una serie de documentos ya muy falsos, ¿no? Que me van a permitir hasta tratar de falsificar también un pasaporte. Pues ese documento público se va a castigar con eso, de 4 a 8 años y de 200 a 360 días multa, ¿sí? Acuérdense, no sé si han escuchado, que cuando, por ejemplo, a mí me dicen, te voy a multar con 150 salarios mínimos. Pues vámonos a consultar cuánto es un salario mínimo. Por ejemplo, ahorita creo que el salario mínimo está entre 83, no, esa es la UMA, está como en 123 pesos, pues multiplíquenlo, ¿no? Entonces imagínense, pónganle, no tengo el dato correcto ahorita, pero 360 días por 125 pesos, dejémoslo, pues son 45,000 pesos, ¿no? Entonces, de 4 a 8 años, o en su menor grado, pues me van a multar con 45,000 pesos, ¿sí? Entonces, eso es para lo público. Y para lo privado, cuando ahí entra sí lo del pagaré, el documento privado. ¿Por qué privado? Porque yo lo estoy haciendo con una persona, una tercera persona, una persona igual a mí, ¿sí? Ya no es con el gobierno, ya no es un trámite público. Entonces, aquí, si yo omito o hago un error o saco una ventaja, pues me van a dar prisión de 6 meses a 5 años, que es menor a la de 4 a 8 años, que es para lo público, o 180, de 180 a 360 días multa, ¿sí? Que es 22,000 pesos a 45,000 pesos. Entonces, pues este artículo también nos habla de las penas que puede haber. Por ejemplo, si esta falsificación es hecha por un servidor público, se aumentará hasta en una mitad más, ¿sí? Lo están castigando más a ese corrupto que está ahí dentro del gobierno, que pocas veces lo hacen, tristemente, pero bueno, está en ley y pues bueno. Y pues bueno, aquí se fijan, el 244 nos dice cómo se considera que un documento es falso.
¿sí? Nos vamos a ir de rápido, nos pusiéramos a leerlos, pero son muchos. Entonces, aquí nos dice, fíjense, simplemente desde poner una firma o una rúbrica falsa, ¿sí? Lo que les decía, pues le pongo la firma diferente, que al cabo ya luego le digo que no soy yo y ya no le pago. No, pues me vas a pagar y hasta te van a multar. Entonces, aquí está, hasta poner una firma ajena, miren, una firma ajena. Es decir, como ustedes cuando les mandaban el reporte de la mamá, a la mamá, ¿no? Y que lo tenía que firmar el papá. Y se hacen todos unos expertos para firmar como el papá y la mamá, y ya luego les queda la maña y firman cheques o firman otra cosa, pues aquí está también, ¿no? Hasta el papá los puede demandar y se me van a la cárcel. Pues hay otras cosas también aquí, que varíe la fecha. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Que yo adopte una personalidad que no tengo, es decir, que yo diga que soy el dueño de una empresa y realmente no soy el dueño, que me haga pasar por él. En la redacción del documento, ¿sí? Que diga yo que es un pagaré, pero realmente es una letra de cambio o es otro documento. Alterando cláusulas o declaraciones, ¿sí? Mejor el pagaré no me dice que debo de agregar que la persona, no sé, tiene una discapacidad y que por eso, no sé, no me va a pagar lo doble o lo triple, no sé, es una cláusula muy mañosa que también, pues no, estoy incurriendo en un delito, ¿sí? Por ejemplo, si yo contrato un traductor o un perito que me traduzca un documento que viene en otro idioma, pero también le digo que le agregue algo de más o que no tiene que venir, también es un delito. Entonces son muchas cosas que aquí las pueden consultar en el Código Penal. Cuando ustedes tengan la costumbre, bueno, no la costumbre, pero tengan la intención, o por ahí les hable el diablito, que digan, voy a falsificar una firma, voy a falsificar una cláusula, lo que dice este documento, acuérdense que se pueden meter en serios problemas legales, ¿sí? Porque no es una cartita de amor o algo que le escriban a alguien, así sin efectos legales. Es lo que queríamos ver, que todos estos documentos tienen efectos legales jurídicos, que si hacen mal una cosa o no la hacen o pecan de no hacerla, se van a meter en problemas y hay una pena o un castigo, ¿sí? Entonces, a ver, muchachos, ¿dudas aquí con lo del pagaré, con los efectos jurídicos? De mi parte, no. Sí, si les queda claro, se les hace interesante, les deja una enseñanza para su vida, para la carrera. Díganme si fue bueno o fue de embalde. Fue una enseñanza. ¿Mande? Fue una enseñanza aprender cosas nuevas como esto, yo no lo sabía y ya después de que usted ya explica, ya ahora sí ya le voy entendiendo un poco mejor. Qué bueno. Digo lo mismo. De hecho, muchachos, acuérdense que yo les dejo una actividad en plataforma y de antemano sé que a veces son temas con gusto, ¿no? O que no conocen, pero ahí entra su capacidad de investigar, ¿sí? De decir, bueno, no sé esto, pero voy a investigar en internet, voy a investigar, le voy a preguntar a mi tía que es contadora, a mi tío que es abogado, a quien yo donde encuentre la información me voy a hacer el propósito de encontrarla. Y eso habla bien de mí. ¿Por qué? Porque estoy buscando fuentes o buscando dónde puedo aprender, ¿sí? Y llegamos una vez hecha la tarea o si llega la sesión y es mi responsabilidad hablarles de la tarea y de clarificar dudas, ¿sí? Entonces es una forma, es mi estrategia de enseñanza, ¿sí? Les lanzo una actividad, los reto a que investiguen, a que vengan ya con conocimientos a la clase y ya en clase, ya con argumentos más sólidos, con fundamento, como aquí, que yo le estoy hablando ya con las leyes, se las estoy presentando, ya ustedes le encuentran otro sentido, le encuentran una realidad
y con ejemplos, pues ya también se van con una mayor idea, ¿no? De que esto no nada más es como de, ay, a lo mejor quedé en contabilidad, pero ni me gusta, ya vi que ni me gusta o no voy a ser contador, ¿no? Pero te queda para la vida, ¿sí? Por ejemplo, no vas a ser contador, pero si en algún momento llegas a firmar un pagaré o a pedir una factura y no sabes si te la están haciendo bien o mal, pues te van a perjudicar o tú te vas a meter en problemas legales, ¿sí? Entonces la importancia, muchachos, de estas clases, ¿sí? Acuérdense, no aprenden para pasar una materia o para demostrarle al maestro que sí hicieron las cosas. Ya dejemos esa mentalidad de aprender por cumplir o por pasar la materia, por pasar el CETIS. Estamos en una época, muchachos, que, que la información cambia a cada segundo. Y acuérdense, el conocimiento es poder, ¿sí? ¿A poco no se sienten bien cuando en una plática con amigos o, perdón, o en familia están hablando de algo y ustedes pues no saben ni de qué están hablando? Y pues, ¿qué? Pues se quedan callados. Pero cuando ustedes saben más allá de algo, de un tema, hasta se emocionan porque se meten y dicen, ah, sí, mira, yo recuerdo que en tal materia, una factura así, o si no, mira, te vas a meter en problemas, yo te recomiendo. Ya tenemos hasta de qué hablar, tenemos conocimiento general de las cosas. Yo me emociono, ¿no? De compartirles que ya adopten esa mentalidad de madurar, de lo que investigues porque yo quiero saberlo y porque sé que es importante y no nomás por cumplir, ¿sí? Eso se le llama ser un estudiante autorregulado. Aquí entra el porqué del problema de que se les ha hecho tan difícil seguir una clase en línea y que no esté ahí el maestro enfrente diciéndoles todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos o llevábamos esa mala costumbre de los sistemas educativos de que si no está el maestro no se hace nada, ¿sí? Con el maestro, sin el maestro deben de aprender. Todo está en internet. Hay videos, hay audios, hay información. Obviamente se ocupa un acompañamiento que es el que se les está dando aquí en las sesiones. Pero con o sin el maestro deben de aprender y métanse eso en la cabeza, muchachos, porque van a llegar a una etapa estudiantil en el que va a haber hasta sesiones que no va a estar el maestro y les va a estar pidiendo tareas y les va a aplicar exámenes, ¿eh? O sea, no es lo normal, pero si ustedes ya desarrollaron el aprender por ustedes mismos, no les va a costar problema. Entonces, esto de la pandemia fue una gran oportunidad para quien lo quiso ver así, para quien quiso adaptarse, verlo como una oportunidad y demostrarse que sí pueden, y ojalá que les haya servido, ¿sí? Hasta aquí dejamos el tema, muchachos. Espero que ya me dijo un compañero que sí lo ven interesante y sí aprendieron un poco más de esto. Y ahora, pues déjenme hablarles un poco, ya para terminar, de fechas, ¿sí? Para la primera semana de mayo, yo ya tengo que subir de nuevo calificaciones del segundo momento de evaluación. Muchos de ustedes ni siquiera de nuevo siguen entrando a clase, no mandan tareas, no sé qué onda, no sé qué pasa con ustedes, ¿sí? Bueno, voy a dejar de grabar porque ya esto ya no es, bueno, sí, para quien lo vea, sepa la información. Entonces, pueden regularizarse todavía, ¿sí? Personas que se integren, ahí están las tareas en Classroom, háganlas, las pueden hacer sin importar la fecha. Yo no les pongo un cierre de buzón que ya no puedan mandar nada, pueden seguir mandando, pero avísenme por WhatsApp quién se está regularizando, porque tareas pasadas yo muchas veces ya no les pongo atención. Entonces, al decirme a mi maestro, yo apenas entré y le estoy mandando tareas, por favor considéreme para que si quedé en blanco de calificación ya me asigne una. Pasen la voz, se los he pedido desde que empezó el semestre, siguen siendo casi los mismos que no se aparecen, yo no sé qué hagan de su vida, pero bueno, esa fecha, ¿no? Del subir calificación.
¿Qué más? Voy a subirles una actividad. Ya vamos a entrar a ver cuestiones de contabilidad. Ahora sí, ya tenemos, acuérdense, ya tenemos bases de documentos fuente, características jurídicas, y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la contabilidad, ¿sí? Vamos a empezar a ver qué es contabilidad, qué se utiliza, qué cuentas existen, cómo se cargan y se abonan estas cuentas. Entonces, la siguiente tarea va a ir apegada a ello, ¿sí? Vamos a ir paso a paso. Yo voy a ir acomodando cómo abordar las competencias que deben de adquirir, pero la realizan y igual seguimos. La siguiente clase explicamos el tema y si hay alguna pequeña práctica la hacemos aquí. Una pregunta, ¿ya empezaron a hacer estados financieros con el maestro de fórmula? Ahorita estamos en estados de resultados. Ajá, y solamente les dejo investigar qué es, cómo se elabora, o ya empezaron a practicar con números y todo eso. Ya estamos elevando. Sí, hacemos cosas en unas hojas. ¿Cómo? Ya estamos Hacemos ejercicios practicando en con unas números. hojas de 4 columnas. Ah, ok, pero no han como que así contabilizado que cargo en bancos y abono en clientes, cosas así. No. No. Solo nos Solamente, da los datos, nosotros ajá, hacemos las cosas en hojas tabulares de 4 columnas y pues con un orden y todo eso. ok, bien. Entonces, muchachos, una vez que nosotros empecemos a contabilizar, le van a encontrar sentido a ese estado financiero, ¿sí? Porque se fijan, ese estado financiero tiene varias cuentas que ustedes no saben cómo se manejan, pero una vez que empiecen a saber cómo se carga y se abona con cantidades, van a saber empezar a conocer el proceso contable hasta llegar a ese estado financiero que están haciendo con este maestro. Entonces, nosotros vamos atrasadillos en cuanto a lo que él está haciendo, pero vamos a llegar a un punto en el que le van a encontrar como que, ¡pum!, todas las piezas las van a armar, ¿sí? Entonces, así quedamos, muchachos. Les cargo actividad entre hoy y mañana. Y por favor, pasen la voz de los compañeros que aún no se han unido.